Bueno, nuevamente aquí estamos en la emisión número 2 de la materia. Hoy vamos a comenzar con el bloque de estrategia. En este sentido vamos a hacer una aproximación bastante precisa sobre los temas más importantes de la unidad, del módulo de planificación de la materia. Así que bueno, comenzamos. Es importante en una primera instancia tratar de comprender a qué nos referimos cuando hablamos de estrategia. Nosotros, para estudiar la disciplina de la estrategia, podemos tomar varias definiciones. Entre ellas, por ejemplo, la que vemos allí en pantalla es la de Henry Mintzberg, en el cual él describe la estrategia como un proceso a través del cual el estratega se abstrae del pasado para situarse mentalmente en un estado futuro deseado y desde esa posición tomar todas las decisiones necesarias en el presente para alcanzar dicho estado. Esto es muy interesante y hay una cantidad infinita de análisis de diferentes autores sobre el alcance del concepto de estrategia y la universalidad de conocimientos y procesos que la misma involucra. Hay una publicación muy buena de Henry Mintzberg que se llama Safari a la estrategia, en donde él hace una descripción de todo el proceso que fue sufriendo esta disciplina hasta la actualidad contemporánea. Él en ese análisis describe que en realidad la estrategia es una disciplina y la misma tiene 10 escuelas, ¿no? O sea, 10 instancias a lo largo de la historia en las cuales diferentes autores se han detenido a analizarla y a estudiarla y a contextualizarla en el momento en el cual ellos se situaron. Esto es muy interesante porque en realidad, como disciplina de la estrategia, uno puede ver que a lo largo del tiempo la misma va mutando justamente para adaptarse a las diferentes condiciones de los entornos que las organizaciones les toca atravesar. Pero como disciplina tiene diferentes pilares fundamentales que la sostienen como un campo de estudio muy amplio y muy interesante. Haciendo un poco de historia hacia atrás, uno puede ver o puede leer que ya desde el año 500 a.C. había autores que escribían sobre estrategia. Sepamos que en realidad es una disciplina que fue utilizada durante miles de años por los ejércitos en todo el mundo. Ustedes sabrán que las primeras organizaciones en la historia de la humanidad, poniendo el foco en las organizaciones porque es el objeto de estudio de la materia, recuérdenlo, que el principal objeto de estudio de la administración son las organizaciones. Ahora, si nosotros ponemos a leer un poco de historia, vemos que a lo largo de la humanidad las primeras dos grandes organizaciones que surgieron en la Tierra fueron los ejércitos y la iglesia, ¿no? Las diferentes organizaciones que sostienen los diferentes credos a lo largo de todo el mundo. Donde las personas en su momento se agrupaban con un propósito distintivo que tenía que ver con colonizar o adorar a un dios o diferentes cuestiones. Ahora, esto es importante porque nosotros nos da una base de comprensión sobre que la estrategia fue una disciplina que se trabajó muchísimo por los oficiales militares de los diferentes ejércitos del mundo. Es tan así que en el año 500 a.C. había un general chino que se llamaba Sun Tzu, que escribe un libro que se llama El arte de la guerra, que es un libro que en la actualidad tiene vigencia y se considera el mejor libro de estrategia de la historia de la humanidad. Esto es, en el mundo de los negocios, este libro se utiliza también. Más allá que uno hable de conflictos bélicos, uno puede hacer una traspolación perfecta de lo que es la estrategia militar al mundo de los negocios. Edward Fisher escribe un libro que se llama El arte de la guerra en los negocios, que justamente él toma los temas de mayor interés a los negocios que plantea Sun Tzu y hace una traspolación y reemplaza los siguientes términos
en la redacción que hizo Sun Tzu en su libro y aplica perfectamente para el estudio de los negocios, ¿no? En todo lo que es la competitividad empresaria en los diferentes sectores o mercados. Fisher lo que dice es, si reemplazamos la palabra campo de batalla por mercado, si reemplazamos la palabra poder de fuego por recursos, enemigo por competidor, soldados por empleado y posicionamiento por posición alcanzada, uno ve que estos conceptos estratégicos a los que abordó Sun Tzu son de total vigencia para el uso de las diferentes herramientas estratégicas para conquistar mercados y competir con diferentes empresas. O sea, para que se den una idea, desde años remotos viene esta disciplina estudiándose. Una frase muy interesante que dice Sun Tzu en su libro es que el arte de la guerra se basa en el engaño. ¿Y a qué hace alusión con esto? Y hace justamente alusión a la definición de que las decisiones que un empresario tiene que ir tomando para consolidar una mejor posición en el mercado tienen que ver con las acciones que va a realizar para sí mismo con su compañía y con las acciones que va a realizar y que van a generar un impacto en el entorno donde esté operando, y que en ese entorno hay una serie de instituciones y de organizaciones que rodean a la empresa, que tienen una vinculación directa con el quehacer y con la determinación de la estrategia que va a adoptar la compañía. Porque esas organizaciones que rodean a la empresa generan diferentes fuerzas, ¿no? Diferentes fuerzas de mercado, generan trabas, generan oportunidades, se presentan muchas veces como amenazas que pueden perjudicar la rentabilidad de la empresa. Entonces aquí devenimos en la importancia que tiene el estudio de esta disciplina. En realidad lo que va a hacer la estrategia nos va a ayudar a tratar de identificar cuál es ese estado mental futuro en el que queremos que la compañía esté, y dependiendo del entorno donde tenga que actuar la compañía, nosotros vamos a tomar todas las decisiones estratégicas en forma secuenciada y con un orden lógico para lograr nuestro objetivo. Y eso se llama planificación estratégica. Nosotros podemos, como muestra la siguiente placa, diferenciar cuestiones que tienen que ver con el estudio de la estrategia. Como bien dijimos, la estrategia Mitzberg en su libro Safari de la Estrategia comenta que hay 10 escuelas, y en realidad lo que dice es que la escuela del planeamiento es una de ellas, que es la que más se utiliza a nivel mundial. Y dice que el planeamiento es una escuela de la estrategia y que en realidad esta disciplina ve a la estrategia como un proceso formal, ¿no? Es un proceso que incluye el diagnóstico propio y del entorno de la organización, determinando en base a su previo análisis los objetivos y metas a cumplir por la misma. Y que el planeamiento es a mediano y largo plazo. Y lo distingue de la planificación, en donde él la define como un proceso que incluye la determinación de pasos para alcanzar los objetivos propuestos en base a la correcta administración de los recursos disponibles de la organización. Y que en realidad es a corto plazo. Entonces, una primera gran distinción en las herramientas que utilizamos para planificar estratégicamente, que tienen que ver con el planeamiento y la planificación. El planeamiento es la determinación de las acciones a seguir al mediano y largo plazo, y la planificación es al corto plazo. Ahora, ¿qué entendemos por mediano, largo y corto plazo? Bueno, ahí nosotros vamos a encontrar, si leemos bibliografía de diferentes países, que cada país toma el corto, mediano y largo plazo. Cada empresario de cada país toma el corto, mediano y largo plazo en función del comportamiento del entorno económico donde él opera, ¿no? Nosotros podemos hacer referencia a una encuesta que hizo una consultora internacional en Latinoamérica, en donde se identificaban qué entendía cada empresario por corto, mediano y largo plazo en los diferentes países de Latinoamérica. Y como resultado se puede observar que en realidad
Los empresarios argentinos entienden el largo plazo como un proceso de acá a 5 años. A contrapartida, por ejemplo, de los empresarios chilenos que entienden el largo plazo de acá a 10 años. Y consecuentemente la proporcionalidad del mediano y corto plazo tiene que ver con las diferentes medidas, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? Que el empresario argentino ve el corto plazo como de acá a 6 meses, el mediano plazo como de acá a 2 años, 2 años y medio, y el largo plazo de acá a 5 años. Y el empresario chileno ve el corto plazo como de acá a 1 o 2 años, el mediano plazo a 5 años y el largo plazo a 10 años. ¿Y esto en qué influye? Influye fundamentalmente en las decisiones programadas que vamos a tomar y la asignación presupuestaria que nosotros le asignemos al plan estratégico. ¿Por qué? ¿Por qué un empresario argentino toma un largo plazo como 5 años y un chileno de 10 años? Y tiene que ver con las condiciones cambiantes del entorno donde esa empresa opera. Si uno hace historia de acá hacia atrás, en promedio cada 5 o 10 años en la Argentina hay una crisis. Entonces, cuando ocurre en crisis, todos los planes estratégicos de las compañías se vienen a pique. Entonces, esas condiciones económicas hace que los empresarios adquieran una mente de planificación con un horizonte de largo plazo a 5 años, como para garantizarse de alguna manera que en este periodo no haya crisis que puedan perjudicar los planes. Y después, bueno, vuelven a replanificar una vez que terminen, o en la medida que van avanzando sobre la marcha de los planes, permanentemente se van haciendo actualizaciones de las planificaciones estratégicas. Pero bueno, esto es muy interesante diferenciarlo. Nosotros podremos ver en la bibliografía que estamos estudiando la materia que hay diferentes herramientas de planificación, como por ejemplo el diagrama de Gantt, el diagrama de PERT. Esas son herramientas que a nosotros nos permiten tener un control de las operaciones que van a pasar dentro del año corriente. Y bueno, y por contrapartida, las herramientas de planificación estratégica a largo plazo son las que veremos en el siguiente módulo. Hay una cuestión también que es muy importante comprender, que tiene que ver con que las personas tendemos a planificar sobre cuestiones conocidas. Es difícil que nosotros hagamos un plan sobre hechos que no sabemos que van a suceder. Esto es un proceso racional y lógico. Ahora, es importante comprender que en realidad el funcionamiento de los mercados de los últimos 50 años han tenido muchos cambios. Si nosotros pensamos en los años 40, 50 o 60, posguerra, nosotros vemos que los mercados tenían un patrón de comportamiento muy particular en el cual las empresas se dedicaban a producir bienes y después hacían todos los esfuerzos por colocar esos bienes en el mercado y venderlos. Y efectivamente los vendían porque el nivel de competencia era bajo, porque no había mucha diferenciación de los bienes, eran bastante homogéneos todos. ¿Y qué se generó en los últimos 30 años? Fue un proceso de los últimos 30 años, pero fundamentalmente comenzó con la década del 80. Empezó a haber un proceso de globalización en la economía y los negocios, que eso generó que la comunicación y la información que maneja el consumidor sea extremadamente mayor y que esa información la maneje en tiempo real, que ese consumidor de un bien pueda estar decidiendo y comprando segundo a segundo en función de los precios que van cambiando día a día, en función de los modelos que van saliendo o la información que publican diferentes portales sobre los próximos modelos que van a salir de los productos, cosa que antes no existía. ¿Y eso qué genera? Eso generó la digitalización del negocio, la informatización, generó que los tiempos de vida útil de los diferentes productos se acoten cada vez más. Entonces hoy ustedes verán, piensen en cualquier marca de automóvil, que cada una de las marcas está lanzando cada 6 meses un modelo de auto diferente. O piensen en un teléfono celular o en una computadora. También sucede lo mismo, cada 6 meses está lanzando un modelo diferente. Y así un montón de otros productos. Uno lo puede observar con calzado, con productos, alimentos especialidades. Se van lanzando nuevos sabores y demás. Cosa que antes no era común, no pasaba. ¿Y esto qué obliga a las empresas? Esto obliga a que las empresas tengan la necesidad
de adoptar un mecanismo de planificación en el cual dejen espacios para planificar sobre los hechos que no sepan que van a ocurrir. O sea, que conserven un grado de flexibilidad como para ir adaptándose a los entornos, ¿no? Ahora, tampoco es la idea no planificar y vemos lo que pasa. Esa no es la idea, sino que marcar un horizonte de planificación, un rumbo, un norte, determinar un plan de negocios, pero dejar los espacios para que en forma intermitente se pueda ir repensando ese plan en función de los cambios que ocurran en el entorno. Tal es así que pueden ser cambios vinculados a cuestiones no manejables como el clima, la aparición de nuevas empresas que ofrecen el mismo producto que ofrecemos nosotros, la desaparición de empresas competidoras que nos abren puertas de mercado, o cuestiones que hacen al control y al manejo de herramientas dentro de la empresa, como por ejemplo aparición de nuevos software que nos faciliten el negocio, plataformas de comunicación con el cliente en donde la misma empresa pueda trasladarle el trabajo al cliente y de esa manera reducir costos. Esto suena raro, pero en realidad nosotros podemos ver que en los últimos años muchas empresas han hecho eso. Hoy nosotros, antes para hacer un pago en el banco, íbamos a hacer una cola que teníamos que esperar porque había habilitado 10 cajeros que nos atendían y teníamos que esperar. Hoy hay un desarrollo de diferentes tipos de sistemas en donde nosotros hacemos la cola en una máquina y tenemos que gestionar todo lo que querramos, sean los depósitos, las extracciones, el pago de tarjeta, con la máquina. Entonces, esa máquina reemplazó el trabajo de una persona que antes le hacía el cajero con la computadora, ¿no? Entonces, de alguna manera la empresa traslada trabajo al cliente, y esas son herramientas que condicionan y modifican las diferentes estrategias que pueden tomar las compañías al internalizarlas y utilizarlas para poder ser más competitivos y más rentables. Entonces, esta es la observación. También es interesante conocer, como muestra la placa, que nosotros cuando estudiamos estrategia, conocemos el funcionamiento del sistema estratégico. ¿Qué es ese sistema estratégico? No es más ni menos que una representación gráfica, un eje cartesiano, donde relacionamos los resultados a lo largo del tiempo y partimos de un estado actual, que es nuestra situación actual como compañía, como empresa, donde vamos a describir nuestras principales fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas que se presentan en el entorno, y vamos a construir un escenario futuro, que es hacia donde queremos nosotros llegar, cuál va a ser nuestro gran objetivo estratégico a cumplir. Y en el medio, allí se ven los puntos verdes, esos son objetivos estratégicos de mediano plazo, en donde nosotros podemos plantear una diversidad de objetivos estratégicos para poder ir moviéndonos en función de las necesidades que se nos presenten en el camino. Hay objetivos estratégicos que vamos a cumplir y otros que no, todo dependiendo las limitantes que se presentan en el proceso de construcción estratégica. Y así las limitantes están representadas por las curvas rojas. Entonces uno podría apreciar y decir, bueno, mirá, acá hay 8 objetivos estratégicos planteados como alternativas, que la combinación de ellos nos dan los plan A, plan B o plan C de las compañías. Y la empresa desde su estado actual empieza a tomar todas las decisiones necesarias para ir avanzando sobre esos objetivos estratégicos, ir escalando hasta llegar al estado futuro deseado. Y esto nos da una representación gráfica muy clara de qué es lo que vamos a hacer cuando esbocemos un plan estratégico para una compañía. Bueno, este fue el primer módulo de la emisión número 2, en donde hicimos una aproximación bastante interesante de todo lo que hace al estudio de la estrategia.